y leer los versículos del 28 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y los versículos del 28 al 32. Y el sermón de hoy, le hemos puesto por título, no es lo que dices, sino lo que haces. ¿Usted escuchó? Usted puede decir todo lo que usted quiera decir, pero usted y yo sabemos que lo que más valor tiene no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. No es lo que dices, sino lo que haces. Mateo 21, del 28 al 32, dice la palabra del Señor Jesús. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No. Mateo 21, del 28. Mateo 21, del 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? O sea, Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Gracias Dios por la bendición de esta tu palabra. Y rogamos que ministres en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ponme el título, por favor. Y ahorita estate atento porque te voy a invitar a ponerme versículos X. La manera, la forma, el sistema de enseñanza de Jesucristo ya lo quisieran tener la mayoría de los pedagogos o todos los pedagogos de este planeta. La forma del Señor Jesús ministrar sus enseñanzas siempre han sido asombrosas. Porque lo mismo le enseñaba para que un niño lo entendiera o que un adulto se diera cuenta, una persona letrada se diera cuenta y comprendiera el poder de la enseñanza que Jesús le estaba dando. Y una de las formas que más Jesús usó para dar su enseñanza fue por medio de parábolas. Una parábola es una historia pequeñita, una pequeña historia con una situación X, pero que trae una enseñanza. Y esa es la forma que Jesucristo usó. Muchas veces hay personas que dicen, no, porque Jesús dijo esto. Tenga cuidado porque a veces, aunque Jesús lo dijo, Jesús está hablando en parábolas, o sea, dando una historia hipotética. Entiéndase la idea. Pero la enseñanza es una enseñanza real. ¿Se entiende? El ejemplo de hoy, Jesús normalmente le daba las enseñanzas a sus discípulos mientras estaba enseñando. Y cuando los discípulos no entendían, después cuando estaban en la casa por la noche, Jesús les explicaba esas enseñanzas. El ejemplo usted lo puede tener en la parábola del sembrador, donde Jesús dice, el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en piedra, el sol vino y la quemó, otra semilla cayó en 3 pinos, se ahogó y no pudieron, otra semilla cayó en el camino, se la comieron los animales y otra semilla cayó en tierra fértil. Y dice, así es la palabra del Señor. Pero cuando los discípulos llegan a la casa le preguntan a Jesús, no entendí qué fue lo que dijiste. Y entonces Jesús le explica a los discípulos y le dice, el problema es que la semilla es la palabra de Dios, hay personas que la atesoran en su corazón, hay personas que dejan que le quiten esa bendición y bla. Jesús le da una explicación de la parábola a los discípulos, porque la mayoría de las parábolas que Jesús dijo era para sus discípulos. Pero la parábola del día de hoy
La parábola del tema de hoy no era para los discípulos. La parábola del tema de hoy era para los líderes religiosos de su época. Si usted revisa en su Biblia los versículos anteriores al versículo 28 del capítulo 21, dice la Biblia que a Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad tú estás haciendo estas cosas? Y Jesús le dice, ¿el bautizo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y dice la Biblia que los fariseos entonces le dicen, o sea, los líderes religiosos entonces le dicen, si decimos que es de Dios, nos van a preguntar que por qué lo metimos preso. Y si decimos que es de los hombres, el pueblo va a agarrar piedra y nos va a matar a pedrada. Y entonces, o sea, ellos sabían la respuesta, pero tenían miedo. Y le dicen a Jesús, no sabemos la respuesta. Y le dice Jesús, bueno, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad yo hago las cosas. Como diciendo, cuando ustedes me den la respuesta sobre aquello, yo les voy a dar la respuesta sobre el por qué yo hago las cosas. ¿Entiendes? Pero ahí mismo, terminando esto cuando dice, no le voy a decir, es más, lo voy a leer literal como dice la Biblia. Jesús versículo 26 dice, y si decimos a los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ese es el versículo 27. Y aquí entramos en el verso 28. Ponme el verso 28 de hoy. Ahí es donde entramos a la parábola de hoy. Después de esta conversación que él está teniendo, ponlo sin miedo, el verso 28. No, sí, esa misma, esa está buena, déjame la misma. Jesús cuando le dice, no le voy a decir con qué autoridad hago esto, pero ¿qué les parece? Mira cómo comienza, pero ¿qué les parece? O sea, como diciendo, ¿qué tú piensas de esto que te voy a decir? ¿Qué considera ahora esto que yo te voy a decir? Y comienza a decir una parábola. No es un hecho real, es una parábola. Comienza a decir, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Según dice mi Biblia, ¿no? Tenía 2. Pregunta que yo hago. ¿A cuál de los 2 hijos el padre quería más? A los 2. A los 2. Los 2 tenían el mismo amor del padre. Los 2 uno había recibido una enseñanza del padre y otro no. No. Los 2 habían recibido enseñanzas del mismo padre. Los 2 habían comido lo mismo que comía el padre o que el padre le daba a comer. Los 2 habían sido mantenidos por el mismo padre. Los 2 habían llegado a su edad por el mismo padre. ¿Sí o no? Los 2 habían visto las mismas bendiciones. ¿Sí o no? Los 2 habían disfrutado las mismas bendiciones. Los 2 habían recibido los mismos beneficios. Pero ya están grandecitos. Los 2 recibieron por igual todos los beneficios. Y si es posible, tal vez uno diría, yo quiero más que lo que este tiene. Pero los 2 habían recibido lo mismo. ¿Sabes algo? Que también los 2 tenían las mismas obligaciones. ¿Sí o no? En la iglesia, en el mundo, ¿a cuántas personas bendice Dios? A todos por igual. Le voy a contar algo. Mira, hay leyes de parte de Dios que es como las leyes de la física, pero son leyes de Dios, son leyes espirituales. Cuando te digo como las leyes de la física es que si yo me dejo caer así de cabeza me voy a partir la cabeza, ¿sí o no? Eso es una ley de la física. Y no yo, cualquiera que se pare aquí haga la misma gracia mía se va a partir la cabeza igual. Eso es una ley de física. Eso no tiene que ver con que uno sea cristiano y el otro no, es una ley de física. ¿Estás entendiendo una ley de física? Bueno, una ley de Dios que lo mismo sirve para el impío que para el creyente, ¿tú sabes cuál es? Que el sol salga todos los días y se ponga todos los días. ¿O no?
Es una ley de Dios, pero que está para todo el mundo. ¿Estás entendiendo? Porque la gente cree que las bendiciones de Dios nada más son para los hijos de Dios. No, si el mismo Jesús dice, el mismo Dios hace salir el sol para los justos y para los injustos. El mismo Dios hace que la semilla que uno siembre dé fruto. Lo mismo para el justo que para el injusto, ¿o no? O nada más se le da siembra aquí a los cristianos. Entiéndase, hay leyes de Dios que es para todo el mundo. De hecho, los diezmos y ofrendas es para todo el mundo también, no solo para el creyente. Hay gente que nunca va a entrar a una iglesia y que son bendecidos económicamente porque de sus ingresos a veces hacen donaciones más grandes que las que muchos cristianos harán en toda su vida en una iglesia. Y tal vez tú digas, ¿por qué Dios lo bendijo? Si el impío, no será impío, pero se está cumpliendo en él una ley de Dios, simplemente porque está creyendo. Entonces, hay gente dentro de la iglesia, vuelvo a repetirte, esta parábola Jesús le está hablando a los líderes religiosos, o sea, no le está hablando a los pecadores, no le está hablando a los que la sociedad considera pecadores, le está hablando a los que la sociedad considera creyentes, a los que la sociedad considera religiosos, es a los que Jesús le está contando esta parábola. Y Jesús le dice, los dos hijos, el padre tenía los dos hijos, los dos habían vivido con él, los dos estaban con él, los dos habían recibido los mismos beneficios, pero los dos tenían las mismas obligaciones. Recoge los platos. Como le digo a Isabela, el fregadero de mi casa es un fregadero mágico. ¿Entienden fregadero? El lavavajillas de mi casa es un lavavajillas mágico. Tú tiras los platos ahí, te vas para allá y cuando miras están limpios. ¿Tú no tienes un fregadero mágico así en tu casa, es linda? ¿De verdad que no? Le voy a preguntar a Rogelio. Estoy seguro que él me va a decir, el fregadero es mágico. ¿Entiendes? Le pregunto a Daya y a Daya capaz que me diga, el fregadero es mágico. O sea, terminé de comer y el plato lo puse ahí, al ratico vuelvo y el plato está lavadito y guardado para allá. Es mágico el fregadero. No, no es mágico. Alguien está pasando el trabajo. ¿Entiende la idea? Alguien está sufriendo las consecuencias. Las obligaciones de fregar el plato no es solo para Soraya. Es para el que usa el plato. Pero tenemos fregaderos mágicos. O sea, hay obligaciones acá. Y mira, el padre se le acerca al primero y le dice, hijo, ve hoy a trabajar conmigo, ve hoy a trabajar en mi viña. Tienes una responsabilidad. Ve hoy a trabajar en el negocio. El mismo negocio que te está dando de comer. ¿Estás entendiendo? Ve hoy a trabajar en el mismo negocio que te ha estado bendiciendo toda tu vida. Ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué dijo el muchacho? No quiero. No dijo, ay, es que me duele la panza. Ni siquiera se justificó. Si un muchacho, el padre le dice, voy a trabajar y le dice, no quiero, el padre nada más lo va a mirar así. Tal vez usted no vea, pero eso es una palabra fuerte, una palabra de falta de respeto, una palabra de falta de consideración, al menos en esa situación. Es una frase muy fuerte, si usted la mira. Porque si el padre le pide ayuda, ¿por qué es? Porque la necesita, si no, no le hubiera pedido ayuda. En toda la vida no le había pedido ayuda al hijo. Pero ese día necesitaba que el hijo le ayudara. Hijo, ve y ayúdame en la viña. Y el hijo redondamente soltó, no quiero. Y dice, bueno, lo que dice es después para ahorita. Quiero que usted mire en la parábola que a los dos hijos se les dio la misma orden. Ponme el verso que sigue, el 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea, ve a trabajar conmigo a mi viña. A los dos hijos se les dio la misma orden, se les dijo lo mismo. Pero la conducta del uno y del otro fueron bien diferentes. Uno de ellos obró mejor de lo que dijo.
Y el otro dijo mejor de lo que obró. Me gustaría, ponme el versículo 29. Por eso te dije que íbamos a estar en un para atrás para adelante. Me gustaría que usted mire esa respuesta, ese no quiero. Ese no quiero que te lo grabes un ratico ahí. Una respuesta descortés, una respuesta mala, una respuesta áspera, una respuesta sin justificación alguna, simplemente no quiero hacerlo. Una respuesta sin diplomacia, una respuesta que todavía tú te preguntas, ¿y se le podría responder así al Padre? Cuando tú sabes que la respuesta a todo eso es, no debes haber hecho eso. Pero afortunadamente, dice la palabra, que ese áspero, ese falta de respeto, ese que tal vez en ese momento cuando dijo no quiero, tú dirías no se merece todo lo que he hecho por él. La Biblia dice, pero después arrepentido fue. Estuve buscando porque hay algunas palabritas que a veces me gusta buscarle la cosquilla. Hoy estaba con algunas palabras en la escuela dominical, con sincero, división. Hoy estaba con algunas palabritas de estas. Pero quiero detenerme en la palabra, en el arrepentido este. Tenemos con esto de la tecnología, lo cual yo agradezco mucho, puedo entrar algunas cositas. Y estaba viendo que la palabra para arrepentimiento viene a ser como un, no quiero sonar raro, como un metanoia, un cambio. De donde viene la palabra metamorfosis para, tú sabes, para el cambio que hace la mariposa de una oruga a una mariposa. El cambio ese que hace el gusano, la oruga ese, en convertirse en mariposa, eso es, o sea, es un cambio completamente de estarse arrastrando, a estar volando, es un cambio completo, de ser algo que le da miedo a la gente, a hacer algo que a la gente le gusta ver, o sea, es un cambio completamente fuerte. Ese cambio se llama metamorfosis. Entonces, metanoia viene a ser como un cambio, como una transformación, como un arrepentimiento. Pero mira, la palabra que se usa para arrepentimiento aquí, en ese versículo, para arrepentido, no es una palabra que se pronuncia como metanoesas. No es así. Porque metanoesa significa un cambio de mente. La palabra que usa ahí para ese arrepentimiento no es que fue un cambio de mente que tuvo él, sino otra palabra que se pronuncia metameletes, que significa un cambio de interés. O sea, lo que cambió en este no fue su cabeza, lo que cambió fue el interés que puso. A veces en español y en inglés tal vez no sea la misma palabra, pero en el griego, en el original de esto, la forma en la que lo dicen está agregándole algo a nuestro idioma. Este se arrepintió no en su mente, sino este se arrepintió en sus intereses. Tal vez este pensó, el viejo es verdad que ha hecho mucho por mí, déjame al menos yo hacer algo por él. O sea, fue un cambio de interés, no un cambio de mente, lo que tuvo este muchacho. Pero la parte que nos interesa, primero dijo, no quiero, bien áspero, pero después fue, se arrepintió y después fue. Como dice alguien, mejor tarde que nunca. Tan pronto como se arrepintió fue y mostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Que se puso a trabajar. Señal de que, ¿por qué le habré respondido así a mi viejo? ¿Por qué le habré dicho que yo no iba a venir? La única evidencia de que tú y yo estamos realmente arrepentidos de nuestra vida anterior, de nuestra resistencia a ese evangelio, es obedecer de inmediato y ponernos a trabajar en la obra de Dios. Hay un actor cubano, está acá en los Estados Unidos, hace como 4 o 5 años habrá llegado, no sé, 3, 5 años, qué sé yo. Él se llama Andy Vázquez, creo que es el apellido. Y él tiene varios personajes. Tú sabes, viste varios personajes. Él es cómico. Y los dos personajes más famosos que él ha tenido es uno que se llama Lina Lajabá y el otro se llama Facundo Correcto. Facundo Correcto es un supercomunista y Lina Lajabá es la palabra en inglés. Revendedora. Esa palabra. Eso mismo.
Lina Lajabá es una negociante. O sea, es para que tú veas, esa misma persona, sus personajes cómicos como los tiene. Pero que este hombre se convirtió en alguna iglesia, ese hombre cuando vino acá a los Estados Unidos, se convirtió al cristianismo, no sé qué denominación, no sé qué iglesia. Pero me ha estado saliendo desde ayer y hoy en las publicaciones de Facebook que este hombre sacó de esto donde dice que él no va a interpretar más nunca a Lina Lajabá. Y le responden, no voy a interpretar más nunca a Lina Lajabá porque me he convertido al cristianismo. Y le preguntan por allá abajo, entonces Dios limita, le escribió alguien, entonces Dios está limitando tus posibilidades económicas, Dios está limitando tu talento artístico cuando Lina Lajabá es uno de tus principales personajes. Y Andy le responde, Dios no me está limitando a nada. Yo soy el que quiere obedecer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice en Deuteronomio, el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. Dice, entonces, como yo quiero agradarle a Dios, ese papel yo no lo voy a interpretar más nunca en mi vida, aunque sea uno de los papeles que más dinero me haya dado. ¿Estás entendiendo? O sea, ¿qué tú ves? Yo veo lo mismo que en este hombre, que este muchacho, que arrepentido comenzó a tener frutos dignos de arrepentimiento. Primero dijo, no quiero, hasta con falta de respeto, pero dice que después fue y que trabajó. Y mientras estaba trabajando, estaba demostrándole al Padre que se había arrepentido de todo lo que había hecho anteriormente. Este actor, al decir eso, porque se va a bautizar para colmo, creo que es el miércoles, él al hacer eso y a quererse bautizar está diciendo, yo no quiero volver a ser el Andy de antes, yo quiero ser el Andy arrepentido, el que te busca, el que quiere agradarte, el que quiere hacer las cosas conforme a tu voluntad. Eso es un ejemplo, una señal de arrepentimiento. Escribí, así quedará perdonado el pasado y todo quedará bien. Nuestro Dios está siempre dispuesto a conferir su gracia, porque es un Dios de pacto, como lo cantábamos hace una hora, y para que muchas personas, y aunque muchas hayan sido nuestras rebeliones, Dios promete restaurarnos. Aunque sea grande nuestra rebelión, si nosotros nos arrepentimos, Él nos acepta y nos llena de sus bendiciones. Ahora veamos la respuesta del segundo hijo. Ponme el 30. Mira la respuesta del segundo hijo. Recuerda que aquel dijo, no quiero. Ya, así, de falta de respeto. Ahora mira la respuesta del segundo hijo. Cuando le preguntan, ¿qué dice? Sí, señor, voy. Sí, señor, voy. Mejor respuesta ni pensarlo. Qué agradable, ¿eh? Qué esperanzador es que cuando tú invites a alguien, hace falta que hagas tamales mañana, Dora. Sí, yo voy. Ay, perdón, borra la palabra Dora, déjame buscarme otro nombre. A Soraya. Soraya, mañana hace falta que vamos a hacer tamales acá en la iglesia. Sí, yo voy. Entonces, las otras hermanitas, oye, tenemos que prepararnos. Mira, yo voy a preparar esto, tú esto, tú esto. Y Soraya viene, entonces Soraya va a preparar esta parte. ¿Viste? Cuando tú le dices a alguien, sí, yo voy, ya está. Quienes están planificando ya están dando una tarea a esa persona. Es esperanzador cuando te dicen, sí, señor, voy. Esperanzador. Respetuoso. Agradable, reconfortante escuchar esa respuesta. Este muchacho le da a su papá hasta un título de respeto, señor. No dice, bien, el otro nada más le dijo, no quiero. Pero este le dice, sí, señor. O sea, mira cómo lo trata. Sí, señor, voy. Estoy listo para ir ahora mismo. Es como si le dijera, puedes confiar en mí de que de seguro ahí voy a estar. Ay, sálvame, maestro. Qué enorme diferencia, chicos. Este tipo, si es de Dios, no como el otro, falta de respeto.
¿Viste cómo le habla a su papá? ¿Con qué respeto? ¿Viste cómo trató al papá? Señor, y todo eso. Este sí es un hijo obediente. No el otro falta de respeto que, no quiero y no quiso ir a nada de eso. Y la pregunta que yo hago es, ¿tú estás seguro de eso? Dice la Biblia, no fue. Si fueras un cubano diría, dejó a todo el mundo embarcado. No fue. No fue. Faltó vergonzosamente a su palabra. Hay muchos en la iglesia que tienen los labios llenos de amor y de servicio, pero su corazón va por el camino contrario. Mira, ¿sabe usted que en la planta crece, la planta da un capullo, el capullo da una flor y la flor se convierte en un fruto? ¿Sabe usted esa historia, no? Eso es botánica. La planta crece, la planta da un capullo, el capullo da una flor y la flor esa se convierte en un fruto. Ok, hay cristianos que están en la planta, que crecen, que dan capullo, que dan flores, que son los que mejor hablan, los que mejor que qué sé yo, pero ¿sabes qué? No dan frutos. Se dedican nada más a voy, yo voy, yo voy. Y al final no aparecen. Y al final todo el mundo esperando que aparezca y no aparecen. Al final tú estás confiado en que por ahí va a estar la ayuda y no aparece. Faltan vergonzosamente a su palabra. Todavía no dan nada de fruto. La obediencia se demuestra más en los hechos que en las palabras. Hay quienes demuestran su obediencia a Dios solamente con palabras y no con sus acciones, sus actos, sus hechos. Y alguien me dijo, tus acciones hablan más alto que tus palabras. Versículo 31. Una pregunta que hace Jesús con la respuesta más obvia de todo. Pero quiero que notes algo y quiero que te quede bien claro. Los dos hermanos tenían el mismo pecado. Uno fue un falta de respeto y el otro al final no fue. Uno fue áspero, rudo, el otro resultó ser un falso. ¿Cuál de los dos estaba bien? Ninguno de los dos. La pregunta que hace Jesús establece el verdadero carácter de cada uno. Y la respuesta iba a ser bien fácil. Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? A ver, ¿cuál hizo la voluntad del padre? Sin miedo, que no te oyen allí. El primero. La respuesta es obvia, caballero. ¿Qué es lo que el padre quería? ¿Qué es lo que el padre quería? Que le ayudaran en la viña. ¿Quién tuvo la respuesta? ¿Quién fue el que ayudarlo a la viña? El primero. Y Jesús le hace la misma pregunta a esta gente. La respuesta es súper obvia. La respuesta es súper clara. El primero. Le dicen a Jesús. La respuesta más fácil no puede ser. Porque las acciones del primero fueron mejores que sus palabras. Y sobre todo porque el final bueno fue un correctivo evidente de un mal comienzo. O sea, puedes que tú comiences mal, pero que tu fin haya sido perfecto. Como dice la Biblia, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Puedes que comience medio chueco en la obra del Señor, pero después vas a estar caminando bien. Porque la Biblia dice que el que ande por este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviaría. La Escritura nos da a entender que todo el que se arrepiente de su conducta mala es aceptado por Dios. El primero hizo la voluntad de su Padre. Mira, luego que le dan la respuesta, Jesús le dice algo que todavía debe estar sonándole los oídos a los fariseos. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la respuesta que Jesús les da?
necesito que me lo busques tal vez en inglés, no sé, o en francés o en el idioma que tú quieras, ese mismo versículo. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Candela. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? ¿A los religiosos? Jesús no le está hablando a los que no conocen de Dios. Jesús le está hablando a los religiosos. Y le dice, de cierto les digo que los publicanos, los ladrones, los publicanos y las rameras, tú sabes qué gente son, van delante de ustedes al... Pero ¿cómo si yo soy santo y aquella gente son impíos, satánicos, endemoniados? Jesús dijo, de cierto te digo, las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. No lo tiene, ve a ver, busca la versión en inglés y pónmelo ahí, por favor. Cualquier versión que tengas en inglés, ponlo en pantalla, no tiene que salir en el YouTube, en pantalla. Ponme ese verso, porque quiero detenerme en parte de la frase. Y es 3 letras, donde me quiero detener. Para ver si en inglés me arreglan este problema, porque en español me tiene enredado. ¿Sabes qué es lo que me tiene enredado en español? La palabra van. Collector and the prostitute. Están entrando en el reino de Dios antes que tú. ¿Es eso lo que dice ahí? Tengo que bajarme de aquí. Se acabaron las cámaras acá. Tengo que bajarme de aquí. ¿Qué dice ahí? Están entrando. Eso es lo que dice ahí. Es que no entiendo el inglés. Entrando es lo que dice. Entrando. Te la voy a mencionar ahora con lenguaje de profesor de español. En un presente continuo. ¿Entienden presente continuo? Algo que está sucediendo ahora mismo, pero que se mantiene sucediendo. ¿Es eso lo que dice ahí? Algo que está sucediendo ahora. Están entrando. Pónmelo en español, por favor. Las rameras van. Mira bien, no dice irán delante de ustedes al reino de los cielos. No dice fueron delante de ustedes al reino de los cielos. No, está hablando en un presente continuo. Algo que está sucediendo ahora mismo y que va a seguir sucediendo. O sea, versión Leiva Pego. Están yendo. Una acción presente continua. No irán delante de ustedes, no. Jesús aclara aquí que ya esto está sucediendo. La gente áspera, la gente que a veces pensamos y juzgamos que no entrarán en el reino de Dios, Jesús dice, ya esa gente están entrando antes que tú y que yo que estamos aquí en la iglesia. Nadie mirando el de al lado. Los que se creen súper religiosos y súper santos, a veces lo van a estar poniendo para el final. Y los que a veces tú y yo creemos que no van a entrar al reino de los cielos, dice, no sé tu Biblia, pero mi Biblia dice que ya esa gente están entrando. El mismo Jesús dijo, ya esa gente están entrando. ¿Sabes por qué? Te explico el por qué. Porque esos son como el primer hijo. Esos que dicen yo no creo en Dios, esos que dicen yo nunca voy a ir a una iglesia, esos que dicen yo no voy a servir nunca a Dios, a veces esas personas son las que se arrepienten de verdad. Y el cristiano que está en la iglesia es tan santo que tú le dices, ora por los pecados para que Dios te perdone. No, si yo no tengo pecado. Hola. Me dejaron solo, el rapto sucedió, se fueron todos ustedes y me quedé yo solo aquí. Me quedé con la imagen de usted, mira, se me sale el corazón. ¿Serio? Eso es lo que Jesús dijo. Versículo 32. Porque vino Juan en camino. Recuerda que le habían preguntado de Juan el Bautista el bautizo, ¿no? Porque vino Juan a ustedes. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero esa gente sí le creyó. Los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo eso no se acaban de arrepentir. Estoy parafraseando el texto. La verdad central, ponme el título por favor.
porque se me olvida a veces el título. La verdad central de la parábola del padre y los dos hijos es que la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Dios. La palabrería no logra satisfacer la demanda de Dios, sino el obedecer su voluntad. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre, representa a los publicanos y a las prostitutas, quienes por su conducta decían que no, pero al escuchar a Juan denunciando su pecado, se arrepintieron y creyeron. En cambio, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció, representa al mundo religioso en general y en particular aquellos por sus prácticas religiosas aparentaban obediencia a Dios. Sin embargo, el rechazar a Juan el Bautista y a Jesús manifiesta una actitud rebelde y una desobediencia resultante, a la cual Jesús les advierte que los publicanos y la ramera entrarían antes que ellos al reino de Dios. La culpabilidad de los líderes religiosos era aún mayor, pues no solamente aceptaron el mensaje, no solamente no aceptaron el mensaje de Juan para obedecer, sino que cuando vieron a los indeseables de la sociedad entrar en el reino, ni siquiera fueron capaces de seguir su ejemplo. Ni siquiera se quisieron arrepentir y creer en Jesús. Título del sermón de hoy: no es lo que dices, es lo que haces. Tú puedes decir que amas a Dios todo lo que tú quieras. Tú puedes decir que crees en Dios todo lo que tú quieras. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Tú y yo no hemos visto a Dios. Los demonios lo han visto. Y no se van a salvar. Ay, me están mirando con una cara. ¿Tienen piedra ahí para apedrearme? Ay, sálvame, maestro. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico, ya casi termino. Un ejemplo bíblico. En 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Te voy a poner ese texto. 1 Samuel 15, 23. Dice la Biblia que el rey Saúl tenía una orden: no hagas nada hasta que llegue el profeta. Y el rey Saúl se desesperó. Oraciones desesperadas, ¿te acuerdas del tema? El rey Saúl se desesperó. ¿Y qué hizo? Levantó un holocausto al Señor. Tenían una orden: vas a atacar a los amalecitas, pero no agarres de los amalecitas ni una monedita, no agarres ni un animalito y no dejes a nadie con vida de los amalecitas. ¿Qué hizo el rey Saúl? Se quedó con los más gordos de las vacas, se quedó con los más gordos de las ovejas, se quedó con cualquier cantidad de plata y se quedó hasta con el rey de los amalecitas. Cuando llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿hiciste lo que Jehová te dijo que hiciera? Le dice Saúl: yo sí hice todo literalmente como Jehová me dijo que hiciera. Y le dice Samuel: ven acá, mijo. Y el mugido de vacas y el balido de ovejas que yo oigo, ¿qué cosa hay? Dice Saúl: no. Ese es el pueblo. Ellos se quisieron quedar con lo mejor, pero tú no tenías la orden de que no se podían quedar con lo mejor. Ese es el pueblo. Se quisieron quedar con lo mejor de esa gente. Y ahí donde viene, tienes el 1 Samuel 15, 23. Si lo tienes, pónmelo, por favor. Yo lo tengo acá. 1 Samuel 15, 23. Mira lo que le dice Samuel a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice que la rebeldía y la obstinación es como idolatría y como rebelión. Dos pecados de los que más. Así que la desobediencia, pecado de adivinación, como si fueras un adivino, es la rebelión. Y como si adoraras ídolo, es la obstinación.
Eso que dice, yo no tengo que obedecer a Dios, ya Dios. Tenga cuidado. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y esta parábola de los dos hijos ha quedado registrada, no solo para ministrarle a los líderes judíos de su época, ha quedado registrada para ti y para mí hoy. Esa parábola ha quedado registrada para ti y para mí hoy. No es lo que tú dices, es lo que haces. En este tiempo que ya se acerca la Pascua, yo creo que me gustaría invitarte a que usted esté meditando en eso. ¿Estoy obedeciendo lo que Dios dice o sigo con mis palabritas adulando a Dios? Usted puede adular al pastor, usted puede adular a los líderes de la iglesia, usted puede tratar de adular a Dios todo lo que usted quiera. Pero una cosa yo sé, Dios más que tus palabras está mirando tu corazón. En uno de los proverbios dice, hay muchos que hablan bonito pero nunca hacen nada. Hay gente que dicen, en la iglesia tenemos que hacer esto, en la iglesia tenemos que hacer esto otro, en la iglesia tenemos que, oye, deberían hacer esto. De palabras y de acción, ¿quién lo va a hacer? De nada vale que tú digas muchas cosas bonitas. Si no lo pones en práctica, de nada sirve. Yo te invito a cerrar tus ojitos ahí. Yo quiero orar por ti. Yo estoy seguro que esta palabra te ha tocado. A mí no me lo tienes que decir. Yo estoy seguro que esta palabra te ha tocado. Yo estoy seguro que en más de una ocasión tú y yo nos hemos comportado como el segundo hijo. Estoy seguro que en más de una ocasión tú y yo hemos dicho, voy a orar por los hermanos. Y no lo hacemos. Estoy seguro que en más de una ocasión tú y yo hemos dicho, voy a ir a tal servicio. Y no lo hacemos. Estoy seguro que en más de una ocasión tú y yo hemos dicho, tranquilo líder o tranquilo pastor, confíe, yo voy a ir ese día a esa hora ahí. Y tú y yo sabemos que no lo hacemos. Por eso te digo que en muchas ocasiones nos hemos comportado como el segundo hijo. Adulamos y todo eso y decimos, sí Señor, y yo confío en mí que yo lo voy a hacer, y al final no lo hacemos. Dios quiera y que en ocasiones nos comportemos como el primer hijo, que aunque a veces parece falta de respeto, pero que sus acciones estén demostrando arrepentimiento. Alguien dijo, es más fácil controlar a un loco que avivar a un muerto. A veces es mejor ver a aquel áspero falta de respeto sirviendo en la obra de Dios y arrepentido que seguir confiando en aquel adulador que nunca va a llegar. Y que siguen esperando a Soraya para hacer los tamales y la parte Soraya nunca se hizo y entonces las hermanas se cargaron más con ella. No es lo que tú dices, iglesia. Es lo que estamos haciendo por la obra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te vengo rogando, Padre, que cada uno de los que estamos aquí seamos más hacedores de tu palabra que oidores de ella, Señor amado. Que tu palabra se pueda cumplir, hacer vida en cada uno de nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos lleve como el sello de tu bendición, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Porque en tu palabra dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Tú nos has puesto en este mundo. Tú has hecho pacto con nosotros, no para que nosotros estemos apichonados, con la boca abierta y de brazos cruzados. No, sino para que nosotros seamos tus manos, tus pies, tu voz en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que la iglesia San Marcos no sea una iglesia de solo palabras, sino sea una iglesia de acción, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Se acerca la Pascua, Señor. De hecho,
Esta parábola fue un hecho que sucedió en la Semana Santa. Se dice que fue el martes o el miércoles de la Semana Santa. Sucedió esto que acabamos de leer hoy. Padre, estamos acercándonos. En 8 días comenzamos el periodo pascual, el periodo de la Pascua, Señor. Permite que tu palabra comience a cobrar vida en nosotros y que nosotros seamos fieles servidores tuyos donde quiera que estemos. Y que San Marcos pueda crecer de una forma tan asombrosa simplemente porque nosotros no nos conformamos a las palabras, sino aplicamos a hechos cada cosa que dijimos. Iglesia, no es el pastor. El Señor hoy te dice lo mismo que le dijo a sus hijos. Ven a ayudarme en la viña. Ven a ayudarme en la viña. Ven a ayudarme en la viña. Puedes decir, sí Señor, yo iré. O puedes decir, no quiero. Eres libre para hacerlo. Pero la orden del Señor, ese Señor que a los 2 hijos los ha mantenido todo el tiempo, ese Señor que a los 2 hijos los sigue bendiciendo, los 2 hijos tienen las mismas obligaciones. Y el Señor te sigue diciendo, ven hoy a ayudar en mi viña. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te invito a ponerte en pie, iglesia. Padre, no conozco las peticiones ni los clamores de mis hermanos, pero una cosa conozco, el Dios que tiene poder para obrar en ellos. Cada súplica, sueño, petición, oración, ese llanto, Señor, te ruego, Espíritu de Dios, que tú vengas ministrando sobre ellos. Como decía el cántico último que tuvimos, que al salir de este lugar no salgamos igual a como entramos. Porque tú eres un Dios que ha hecho pactos con nosotros y son pactos de bendiciones. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu gracia, paz y poder sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Y que tu poder se derrame sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a contar un testimonio. ¿Puede usted sentarse un segundito? Un testimonio.